Mi hijo juega fútbol americano y cuando los jugadores de fútbol americano salen verdaderamente heridos es cuando no pueden ver. Cuando ven que viene alguien a estrellarse con ellos, se relajan y alivianan el golpe. Puedes acabar bien en la medida que los veas y tu cuerpo reaccione y responda. Con los reflejos puedes recibir el golpe y amortiguarlo. Pero si no puedes ver cuando estás cegado, entonces no esperas el golpe y allí es cuando duele más y realmente sales herido. Eso es lo mismo en el boxeo, en el box. Cuando un boxeador es arrinconado entre las cuerdas y no puede zafarse, mucha gente dice, ¿cómo puede recibir tanto castigo? Bueno, uno aprende a recibir los golpes, aprende a amortiguarlos, y es como si se cubriera de cojines, con cojines, con acolchaditos. Recibe los golpes. El knockout en el boxeo viene cuando el boxeador ya está agotado y normalmente baja un poco las manos porque no la puede mantener todo el tiempo en guardia así, y de pronto le dan un golpe y como ya no ve, recibe todo el efecto del golpe y eso es lo que lo noquea. Cuando le cubrieron la cara a Jesús, lo dejaron sin esa capacidad de reflejos, de amortiguar los golpes, con la cara cubierta y ellos golpeándolo, Jesús recibió todo el impacto de los golpes. Y luego le gritaron, diciendo en el versículo 68, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¡Qué crueles! Jesús soportó todo esto por amor, porque nos ama. Isaías habla de eso en el capítulo 52, hablando de todo el sufrimiento que Jesús recibió. En Isaías 52, 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando le arrancaron la barba y le cubrieron la cabeza y lo golpearon a puñetazos y la barba que le arrancaron de raíz, su cara comenzó a deformarse con las contusiones, los moretones, todo lo demás. Cuando terminaron con él, no se le podía reconocer como ser humano. Isaías 53 dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El mirarlo era una experiencia tan impactante que no te podías quedar mirándolo. ¿Alguna vez han estado en un accidente donde alguien ha sido golpeado tan fuertemente que uno simplemente tiene que voltearse y no puede mirar? Bueno, eso es lo que dice Isaías, como que escondimos de él el rostro. Isaías también dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y todo eso fue por cada uno de nosotros. Fue herido por nosotros, castigado para que nosotros recibamos la paz, perdón de pecados. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con él, con Jesús el Galileo. Me imagino cómo le debe haber dolido a Pedro ver todo esto que estaba pasando. Pero en ese punto, viendo tanta ferocidad y a toda la multitud en contra de Jesús, con tanto veneno, el temor entró en él, entró en su corazón. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también,
También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. O sea, juró no haberlo visto. No lo conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro tenía un acento norteño. ¿Cómo hablan los norteños? Y la gente lo reconoció por su acento. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Siempre me he preguntado cómo puede ser que Pedro negara a Jesús así, de esa manera, que echó maldiciones, o sea, juró cuando lo acusaron de ser su compañero. No lo pude entender y lo veía como un mal agradecido, como un mal cristiano. Pero, ¿saben? Hoy, después de caminar con el Señor por muchos años, les digo que he cambiado de mi manera de pensar, y mi corazón está con Pedro. Sí. Creo que cualquiera de nosotros puede identificarse con Pedro, porque todos hemos estado en situaciones donde hacemos exactamente lo que habíamos jurado que no haríamos. Las cosas que prometimos a Dios que nunca haríamos. Yo he fallado. Mi carne ha fallado. Yo también soy culpable de negar al Señor por medio de mis acciones, por mis hechos, negando al Señor Jesús. No que haya negado al Señor, pero el no recurrir a Él en todo, ¿ok?, es no reconocer su señorío. El no confiar en Dios en todo. El no reconocerlo por su capacidad de que Él es el Dios Todopoderoso y desea que confiemos plenamente en Él. Además, ¿saben? No sé qué haría en esa situación donde sabes que si dices que eres cristiano vas a recibir la misma condena que recibió Cristo Jesús. Y me anima que Pedro haya sido restaurado. No solo restaurado, sino que Dios lo haya usado de una manera maravillosa, aun cuando Pedro tenía infinidad de fallas, aun cuando era impulsivo, rápido para sacar la espada y cortarle la oreja al muchacho, aun cuando muchas veces fue reprendido, aun cuando fue culpable de caer bajo una presión o crisis. ¿Qué pasó? El Señor tomó a Pedro y lo usó de una manera maravillosa como un instrumento para el desarrollo de la iglesia. Eso me anima, porque sé que si Dios puede usar hombres como Pedro, también puede usar hombres como tú y como yo. Mujeres también, al decir hombres, estoy hablando del ser humano en general. Pero antes que nada, es necesario que Dios prepare a los que Él usa. Porque la Biblia dice que somos hechura suya, un poema suyo, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿Saben? Dios está trabajando en nuestras vidas para prepararnos. Debemos tener paciencia y no quejarnos de todo. No quejarnos de las pruebas. ¡Ay! Las pruebas son permitidas por Dios y son buenas para nuestro crecimiento. Las pruebas nos permiten crecer espiritualmente
y nos maduran espiritualmente. Eso es necesario para ser usados por Dios. Los apóstoles fueron probados en gran manera. Muchos fallaron al principio, pero todos, menos uno, al final dieron la vida por Jesús. Y ese uno es Juan, que fue quien escribió el último libro de la Biblia y por eso no sabemos su final. Aunque la tradición dice que trataron de matarlo colocándolo en aceite hirviendo y no pudieron matarlo. Sí, a Juan. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y dones espirituales. Es muy importante lo que hagamos con esos talentos y dones espirituales. Es muy importante que los usemos para la gloria de Dios y para el crecimiento de la iglesia. Tú tienes dones y talentos espirituales. Y algunos los tienen dormidos. Es hora de despertar. Oremos.